Continuación del verbo be, parte 4. Otra característica importante de esta contracción es que si la palabra que sigue comienza con sonido vocal, el sonido s se une con la vocal con la que empieza la palabra siguiente. Por ejemplo, en la oración Martin's awake, presta atención cómo la s se une con la vocal de awake, awake, awake. Y es así como debes pronunciar Martin's awake, como si dijeras sa, Martin's awake, Martin's awake. Oye y practica esa unión. Martin's awake, Martin's awake, Martin's awake. Otros ejemplos con este patrón. José's an engineer, como si dijeras José-san, José's an engineer, José's an engineer. My son's outside, como si dijeras Sonsa, my son's outside. Esta contracción también podemos utilizarla con los títulos de familia y con los nombres propios. My wife's kind, Roberto's full, my daughter's first, Maria's pretty. Algo interesante al querer pronunciar esta contracción es que si la palabra con la cual queremos hacer la contracción ya termina en sonido s, por ejemplo la palabra house, house, entonces sí debemos pronunciar la vocal de ed. Esto sucede porque de esta manera unimos el sonido consonante con la vocal de ed. Dicho de otro modo, no podemos pronunciar esta contracción con las palabras que ya terminan en sonido s, porque al final de cuentas debemos unirlo con el sonido vocal de ed para que no se mezcle con el siguiente s de es. Por ejemplo, en la oración The house is big, oye cómo suena houses, the house is big. Este patrón lo podemos oír en muchas oraciones más. Por ejemplo, exercise is important, rice is good, the case is broken, Chinese is hard. Algo importante que debes tener en cuenta es que el sonido al que debes prestar atención es el último que se oye, sin importar la letra con la que termina la palabra. Fíjate cómo en todos esos ejemplos, aunque las palabras terminan en vocal, el último sonido que se pronuncia es simplemente una s. House, exercise, rise, case, Chinese. Y esta es justo la razón por la cual debemos pronunciar la vocal intermedia, porque de esta manera creamos un puente entre el primer s, por ejemplo, de la palabra Chinese, y el segundo s, que es la contracción del verbo. Y así es como debes pronunciar Chinese is hard. De otra manera, el primer s se perdería con el segundo. Sonaría algo así como Chinese hard, cuando en realidad debió pronunciarse Chinese is hard. Nota la diferencia al pronunciar la contracción de las primeras oraciones que vimos con las oraciones que acabamos de ver. Presta atención cómo en las primeras oraciones se pasa directamente del último sonido de la palabra a la contracción s, mientras que en las segundas oraciones debemos pronunciar una ligera vocal antes de la contracción s. The sun's yellow versus the house is big. The building's new versus exercise is important. My wife's kind versus rice is good. Roberto's full versus the case is broken. My daughter's first versus Chinese is hard. Ahora pasemos a otra cuestión. A lo largo de los años como maestro de inglés, me he dado cuenta de que al escribir, los alumnos quieren aplicar este mismo patrón de contracción, pero a la conjugación are. Aquí les va. De manera gramaticalmente correcta, la contracción de are solo debemos aplicarla con los pronombres you, we y they. En oraciones como you're my friend, we're Mexican, they're my parents. El alumno muchas veces quiere contraer la conjugación de are con otras palabras como, por ejemplo, en la oración beans are good, el alumno pretende contraerla como beans are good, cuando en realidad lo correcto es escribir
beans are good, es decir, de forma separada. Una explicación que me ha ayudado mucho para que mis alumnos recuerden cuándo no deben contraer esta conjugación es recordando que la contracción s podemos utilizarla con cualquier palabra singular. Recordemos algunos de los ejemplos que ya hemos dado. The sun's yellow, the house is big, the building's new, exercise is important, my wife's kind, rice is good. Como puedes ver, en todos esos ejemplos se habla de algo singular, es decir, de una sola cosa. Cuando de lo que hablamos sea plural, no debemos contraer la conjugación del verbo are. Así, no debemos escribir trees are green, sino trees are green, trees are green. No debes escribir sino dogs are great.